Me juego lo que quieras a que no conoces todos los trucos que te voy a enseñar a continuación para hacer SEO con ChatGPT. Ya seas un SEO de agencia o un nichero que gana miles de euros con sus nichos, o incluso aunque seas un gurú del SEO, estoy seguro de que no conoces todos los trucos que te voy a enseñar. Es posible que conozcas algunos, pero todos, yo creo que no. Y antes de empezar, ya sabes que agradezco mucho que le des un like al vídeo y que te suscribas al canal si no lo estás. Vamos allá. Antes de empezar, quiero comentarte un par de cosas. Lo primero, si no sabes muy bien qué es esto de ChatGPT, cosa bastante improbable, pero bueno, si no tienes mucha idea sobre el tema, te voy a dejar un vídeo por aquí donde explico unos trucos genéricos muy útiles para empezar a utilizar ChatGPT. Luego otra cosa, voy a dejar todos los prompts y todas las instrucciones que aparecen en este vídeo en el artículo de mi blog que te voy a dejar en la descripción, ¿de acuerdo? Por si le quieres echar un vistazo o por si te quieres copiar alguno. Y lo tercero que quería comentarte es que algunos prompts y algunos trucos que aparecen en este vídeo los he sacado de otros creadores de contenido, ¿de acuerdo? De algunos vídeos o de algunos artículos que me han parecido interesantes y yo los he adaptado un poquito, ¿vale? Tienes toda la información en el artículo de mi blog. Dicho esto, vamos a abrir nuestro ChatGPT y empezamos. Bien, ya estamos aquí delante de nuestro ChatGPT y ahora vamos a empezar con un truco así facilito para calentar. Podemos encontrar ideas de palabras clave. Con esto me refiero a palabras clave relacionadas, palabras clave long tail o de cola larga. Por cierto, esto de cola larga suena fatal. Y el prompt que podríamos usar sería algo así. Le podemos decir, crea una lista de X palabras clave relacionadas con y lo que queramos y ordénalas por orden de popularidad. Muy importante. Si le decimos que las ordene por orden de volumen de búsqueda, o se lo va a inventar o no te sabrá responder bien, ¿de acuerdo? O sea, debe hacer lo que le dé la gana. Le podemos decir, crea una lista de X palabras clave relacionadas con lo que sea y ordénalas por orden de popularidad. Vamos a hacer una prueba. Le vamos a decir, crea una lista de 10 palabras clave relacionadas con el SEO. Vamos a ver qué hace. Bien, como veis, la lista es bastante acertada. Quizá no con el orden, porque por ejemplo, quizá la palabra posicionamiento iría al principio de todo, ¿no? O siguiendo un orden de popularidad, pero realmente está muy bien. Y ojo que también podemos hacer listas de palabras clave long tail, como he comentado. Podemos decirle, genera una lista de 15 palabras clave long tail sobre lo que sea. Por ejemplo, vamos a decirle sobre posicionamiento web. Bueno, como veis estamos utilizando GPT-4 y va un poco lentito, pero bueno, el resultado está bastante bien. Fijaros aquí que de esta lista, que por cierto vais a encontrar en el artículo del blog, hay long tails que están realmente bien. Por ejemplo, ¿cómo mejorar el SEO de mi sitio web? Muy bien. Técnicas para optimizar el contenido, no está mal. Herramientas gratuitas para análisis de palabras clave. Aquí había uno que ponía cómo acelerar el tiempo de carga de mi página web. Eso está muy bien. Cómo aumentar la autoridad del dominio. Bueno, factores clave. O sea, todo esto está muy bien. Luego tienes que coger toda esta lista y pasarla por una herramienta que te dé el volumen de búsquedas exacto. Bueno, exacto, ya me entiendes. El volumen de búsquedas, ¿vale? Porque, ojo, ya lo he repetido en ocasiones anteriores. Esto no sustituye herramientas de SEO ni de marketing para hacer búsqueda de palabras clave. ¿Ok? Esto simplemente son pequeños prompts por si queremos pues ir más rápido o automatizar ciertas tareas. Otro truco, podemos incluir keywords en un texto de forma natural. No sabes lo útil que es esto para hacer curación de contenido, o mejor aún, para reciclar tu propio contenido. Vamos a verlo en un prompt para que quede más claro. Le decimos, reescribe el siguiente texto e incluye de la manera más natural posible las siguientes palabras clave. Keyword 1, keyword 2, keyword 3 y luego le pasamos el texto a reescribir. Bueno, esto realmente es de las cosas que más utilizo para hacer SEO de esta herramienta. A mí este truco me encanta. Y ojo que hay que tener un poco de cabeza. O sea, si le decimos reescribe un texto de 100 palabras y agrega 50 palabras clave, pues claro, haciendo spoiler, sale mal. Luego, podemos generar las preguntas frecuentes de nuestro contenido, o también conocidas como las Vamos a ver el prompt. Le podemos decir algo así, genera una lista de preguntas frecuentes, FAQ,
Frequent Asked Questions, relacionadas con la palabra clave que sean relevantes para los usuarios. Los usuarios no sé por qué está en mayúsculas. Pero bueno, y nos va a generar una lista de preguntas frecuentes relacionadas con el tema o la palabra clave que le hayamos indicado. Otra cosa que le podemos pedir es que encuentre palabras clave LSI o palabras clave del mismo campo semántico. Esto realmente es muy útil, porque si por ejemplo yo escribo un artículo sobre bancos, ¿cómo sabe Google si me refiero a un banco para sentarme o a una entidad financiera? Pues bien, una de las formas que tiene Google de saber el contexto de tu contenido es mediante las palabras LSI o mediante la semántica. Vamos a ver un ejemplo. Le podemos decir, proporciona una lista de X palabras clave del mismo campo semántico sobre y la palabra clave que queramos. Aquí le vamos a poner 10 porque si no luego tarda un montón. Sobre diseño web. No, sobre WordPress. Otro truco bastante útil es que puedes crear tu esquema markup para tus datos estructurados. Y ya sé que hay otras maneras y otras herramientas de hacerlo, pero ¿qué queréis que os diga? A mí que la inteligencia artificial me lo rellene todo automáticamente, pues la verdad es que me mola, me gusta mucho. Vamos con un ejemplo. Le podemos decir, crea un esquema markup para una receta de pollo al horno, por ejemplo. Pues siempre pongo los mismos ejemplos, ¿eh? En fin. Bueno, evidentemente te lo hace en JSON. Mirar todo el parrafote que nos ha puesto el tío aquí. Y ojo porque evidentemente le podemos poner que nos añada o nos rellene los campos que nosotros queramos. Luego le podemos decir que nos haga agrupaciones de palabras clave. Podemos categorizar. Podemos decirle que nos diga la intención de búsqueda de cada palabra clave. Y podemos decirle que nos lo encuadre o nos lo maquete todo en una tabla, para que mole más. Podríamos utilizar un prompt que dijera algo así. Categoriza la siguiente lista de palabras clave y dime su intención de búsqueda. Crea una tabla para ello. Aquí me ha faltado decir. Y ordena las palabras clave, o mejor dicho, ordena la lista de mayor a menor importancia. Y aquí le pasaríamos la lista. Vamos a ir arriba y le diremos... Vamos a coger esta lista de palabras clave para hacer... A ver un momento... que luego no se entera mucho. Y vamos a ver qué nos hace. Aquí tienes una tabla, bien, o sea, de momento lo tiene claro, lo de la tabla. Bueno, como veis, nos crea una tabla con la palabra clave que le hemos indicado, siguiendo un orden de mayor a menor importancia, según ChatGPT, nos pone la categoría. Además, fijaros que está muy bien, porque pone SEO básico, ¿no? Luego, creación de contenido, link building, SEO avanzado, ¿no? Cuando hablamos de autoridad de dominio, pues esto lo considera como SEO avanzado. No está mal. Y fijaros, indexación, metadatos, aquí lo considera SEO técnico. Mola mucho. Además, esto lo he visto bastantes veces y al principio decía, ostras, ¿pero estas tablas sirven para algo? Sin ir más lejos, a mí esto me parece una de las formas que podemos presentarle a un cliente pues cierta información relacionada con un estudio de palabras clave que hayamos hecho. Más cosas, y esta es un poco técnica. Podemos generar contenido utilizando el formato NLP Friendly Format, que por si alguien no sabe qué significa NLP es Natural Language Processing. No vamos a explicar aquí qué es exactamente esto del NLP Friendly Format, pero bueno, haciendo un poco de resumen, simplemente es otro factor SEO más que has de tener en cuenta a la hora de optimizar el contenido de tu sitio web y hacerlo más amigable. Aquí hay varias formas de hacerlo. De hecho, en el artículo que os dejo en la descripción voy a comentar dos. La primera, le podemos decir: contesta la siguiente pregunta utilizando el formato NLP Friendly Format, ¿vale? Aquí se lo especificas, si no el tío se hace un poco de lío, y le pasas la pregunta. Por ejemplo, ¿qué es el SEO? Y supuestamente va a seguir las directrices NLP Friendly Format y nos va a contestar la pregunta de una manera optimizada, ¿vale? También podemos decirle: crea una descripción sobre lo que sea utilizando el formato NLP y ya está.
Es que no veo bien con el cacharro este. Este sería otro ejemplo. Podéis probar más combinaciones. Yo he ido haciendo combinaciones y estas dos pues me parecen dos buenas opciones. Otra cosa, podemos crear títulos para nuestros artículos, para nuestros posts o para nuestros vídeos. Realmente para lo que nosotros queramos. Por ejemplo, genera 7 títulos para un post de un blog o un vídeo de YouTube sobre lo que queramos. Por ejemplo, sobre cómo crecer en YouTube. A mí estos prompts para generar títulos he de reconocer que no me gustan mucho, aunque hay variantes para hacer este tipo de prompts, digamos, en su versión 2.0. Por ejemplo, si yo le digo lo mismo, pero le añado lo siguiente, veréis que pasa de ser una chorrada que suele hacer todo el mundo a algo ya mucho más útil. Mirar. Y además añade las siguientes palabras clave. Aquí hemos puesto siguientes, vale. Y aquí le pasas las palabras clave que tú quieras. Y dices, bueno David, sí, esto yo lo hacía. Pero es que le puedes poner lo que tú quieras. Por ejemplo, le puedes decir, genera 7 títulos, bla, 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 que contenga las siguientes palabras clave y que además rime. O que además, sea en verso. O sea, le podemos poner lo que nosotros queramos. Este tipo de prompts más específicos son realmente útiles, ¿de acuerdo? O sea, porque los genéricos los utiliza todo el mundo. Pero si empiezas a pedirle cosas y un poco creativas, pues al final puedes acabar haciendo o una castaña o algo pues muy creativo, ¿vale? Aunque bueno, la verdad es que tengo que decir que por mucho prompt que le pongas, o sea, por muchas cosas que le pongas al prompt, a mí, yo no suelo utilizar esto. Yo creo que los títulos tienen demasiada importancia y demasiado, digamos, impacto como para dejarlo solamente o únicamente en manos de la inteligencia artificial de momento. Y si podemos hacer títulos, también podemos hacer metadescripciones. O sea, ya sea para tus artículos, para vídeos de YouTube, para tus publicaciones, para lo que tú quieras. Este truco o esta técnica me gusta más que la anterior y no solamente me gusta más, sino que la utilizo mucho más. Por ejemplo, le podemos decir, crea una metadescripción de 150 caracteres como máximo sobre pues posicionamiento web o sobre lo que queráis. Y como hemos visto antes, también podemos hacer la versión 2.0 o la 3.0. Podemos decirle lo mismo y además le decimos que agregue las siguientes palabras clave y le ponemos un listado de palabras clave. Aquí también le podemos decir que lo haga en verso, que rime o cualquier genialidad que se os ocurra, ¿vale? Luego, podemos decirle que genere una lista de encabezados o de títulos para nuestro contenido. Esta también la utilizo bastante. Le podemos decir lo siguiente, genera una lista de encabezados o de títulos sobre lo que sea y ordénala de mayor o menor importancia. Aquí he puesto títulos porque yo a veces, en vez de la palabra clave, le pongo el título entero del post o del vídeo, de lo que sea. Y aquí pues nos generaría una lista de las palabras clave que le indiquemos. Esto es algo que empecé a hacer hace algún tiempo y que cada vez utilizo más, sobre todo para hacer briefings para redactores o en general para cualquier pauta de redacción. Más cosas. Podemos generar ideas para nuevo contenido. Ojo con esta, porque a mí me parecía una tontería al principio y ahora resulta que la utilizo en varias de mis páginas web. De hecho, yo gracias a este prompt o a este tipo de prompts he logrado expandir el contenido de algunos de mis blogs o algunos de mis nichos que tenía un poco atascados. Un ejemplo muy sencillo. Dame X ideas para crear contenido o artículos sobre lo que quieras. Bueno, aquí realmente es muy parecido a lo de las palabras clave, simplemente le decimos que nos dé ideas, ¿vale? Otra cosa muy útil y es que podemos decirle que nos genere sugerencias de enlaces internos para nuestro sitio web. Esta también me parece muy útil. Por ejemplo, le podemos decir, dime 7 sugerencias para crear enlaces internos de un sitio web sobre lo que sea, o sobre, y le ponemos el título del post. Esto al final no deja de ser una búsqueda de palabras clave, pero simplemente que pues tiene en cuenta el enlazado interno. Incluso le podemos poner un fragmento o todo el artículo. Le podemos decir, oye, créame
X sugerencias para el siguiente texto y le metes el siguiente texto. Ojo, si el artículo es muy extenso, pues es posible que dé ciertos errores, ¿vale? Otra cosa que le podemos decir es que genere descripciones para productos o servicios. Esto va muy bien, por ejemplo, para un e-commerce. Y bueno, si no tienes un e-commerce, pues puedes utilizarlo para tu agencia de marketing digital. ¿Que quién no tiene una agencia de marketing digital? De hecho, a ver si me acuerdo, y os voy a pasar una prueba que hice pasándole simplemente la ficha técnica y nos crea una descripción, tal cual. Y además nos puede crear una descripción con sus variantes. Si tenemos un producto que tiene varias variantes y son muy parecidas, podemos decirle que nos cree variantes del mismo texto, ¿vale? Esto es muy útil. Y el último truco se basa simplemente para generar contenido. Y de esto es posible que hablemos en otro vídeo o que lo muestre en más detalle en otro vídeo, ¿vale? Pero bueno, dando un poco de ideas, podemos hacer contenido para nuestras redes sociales. O sea, si no es muy largo y hablamos de algo un poco genérico, esto funciona bastante bien. Podemos crear emails enteros para una newsletter, emails comerciales, contestación de presupuestos. Esto, os voy a dejar un vídeo por aquí en el que vimos cómo hacía todo un mail contestando la petición de un presupuesto. Y la verdad es que lo hacía bastante bien. Yo, si os soy sincero, aún no me he atrevido a contestar a nadie, y menos a un cliente, creando un texto solamente con inteligencia artificial, ¿vale? Pero bueno, sin entrar en la polémica de si esta inteligencia artificial sirve para crear artículos enteros o no, que es bastante discutible, lo que no es discutible es que puedes hacer según qué cosas muy bien y encima puedes hacerla de forma automática y de forma masiva. Por ejemplo, esto a mí me parece muy útil para hacer link building. Por ejemplo, para dejar comentarios o para hacer reviews o para hacer reseñas, ¿no? Si tienes que hacer 80 reseñas, esto te lo puede hacer en un momento y no tienes que estar escribiendo cada una de las reseñas o contratar a alguien para que lo haga. Y además, las reseñas, como es algo corto y es algo muy genérico, lo hace bastante bien. Así que ya sabes. Y bueno, es posible que me haya dejado alguna utilidad interesante para hacer SEO con ChatGPT. Así que por favor, si ves que me he dejado algo que puede ser útil o que puede ser interesante, déjamelo en los comentarios. Y bueno, la verdad es que cada vez que me pongo a investigar un poco, descubro nuevas utilidades para SEO, para marketing digital, para diseño web, para desarrollo web y para otros usos. Así que si veo que este vídeo gusta, os mola, es posible que saque una segunda parte donde veamos casos reales y donde aplique cosas más concretas, ¿vale? Yo ahí lo dejo, así que ya sabes. Si te ha gustado el vídeo o te ha servido, puedes darle un like y puedes suscribirte para ver más vídeos de este tipo. Adiós.